Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vamos a hablar de las últimas campañas del Cardenal Infante, ¿no? De este gran guerrero, príncipe y guerrero, esta joven promesa de las armas españolas. Pues esta va a ser su última campaña. Entonces, bueno, retomamos las cosas donde las dejamos en anteriores vídeos sobre la batalla de Arrás y la Marfé y la situación grave para las armas hispánicas a principios de 1641. Nuevamente se iban a producir ataques combinados contra los Países Bajos españoles provenientes por el sur en dos frentes, a través de dos ejércitos franceses, el de la Meilleraye y el del duque de Chatillon, y luego por el norte Federico Enrique, los holandeses iban a atacar también por el norte, ¿no? Entonces el cardenal Infante se quedó él personalmente en el sur dirigiendo las operaciones contra los franceses y encargó a La Fontaine, uno de sus lugartenientes, intentar frenar a los holandeses, aunque tenía fuerzas mucho menos numerosas. Entonces, bueno, los franceses se pusieron en marcha muy rápido. La Meilleraye movía su ejército muy rápido, sorprendiendo a los españoles. Antes de que el cardenal Infante pudiera reaccionar, ya había asediado la plaza de Aix-Glaly. Aix-Glaly, bueno, pues ahí en el río Ly, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, enseguida empezó a rodear la plaza con una línea de trincheras y ponerlo muy difícil para que cualquier ejército español de socorro pudiera auxiliarla. El cardenal Infante, mientras acudía a la zona con su ejército de socorro, con el ejército grande, fue mandando por delante a uno de sus subordinados más capaces, Jean de Bec, con una fuerza pequeña para que distrajera a los franceses y les hiciera ser posible levantar el asedio. Entonces Jean de Bec, con su fuerza secundaria, atacó la zona de la costa atlántica francesa y llevó a cabo incursiones incluso hasta las cercanías de Calais, robando ganado y quemando graneros y causando pues un cierto daño económico a los franceses, pero no les hizo levantar el asedio. Entonces, yendo al asedio, la guarnición de Aix-Glaly era un compendio de valones italianos y españoles y su número se acercaba a los 2000 hombres aproximadamente. La Meilleraye decidió centrar sus ataques en un sector concreto, el que daba una puerta llamada la Puerta de Notre Dame, y entonces, bueno, los franceses fueron cavando trincheras. Los franceses se plantaron aquí a principios de mayo, ¿vale? Entonces, bueno, fueron cavando trincheras que les acercaron hacia el río, y una vez que habían ganado la posición de cruzar el río, empezaron a construir dos puentes. Los defensores de la ciudad hicieron varias salidas. En la primera de ellas quemaron uno de los puentes, el que estaba custodiado por el regimiento de Navarra, y entonces la Guardia de Corps francesa, que estaba custodiando el otro puente, ¿no? Que eran las tropas de élite, se rieron de sus propios compañeros, se rieron de los hombres del regimiento de Navarra por haber dejado que los defensores les quemaran el puente, pero la risa se les pasaría cuando otra segunda salida de los defensores también consiguió burlar a la Guardia de Corps y quemarles a ellos también el puente. Aún así, esto solo retrasaba lo inevitable, y al final los franceses progresaron en sus trabajos y consiguieron asegurar nuevos puentes y cruzar al otro lado y empezar a cavar minas para volar una de las defensas exteriores, una media luna que daba acceso que protegía la Puerta de Notre Dame, ¿no? Entonces, bueno, consiguieron hacer una brecha en uno de los laterales de la media luna y lanzar un asalto que inicialmente tuvo éxito porque con uno de sus cañonazos los franceses consiguieron volar un depósito de municiones y causar confusión entre los defensores, y consiguieron momentáneamente ganar la media luna, pero luego los defensores contraatacaron y retomaron la posición. A lo largo de las siguientes semanas se fueron sucediendo una serie de ataques franceses que, bueno, al principio fueron fallidos, pero finalmente consiguieron tomar esa media luna, y entonces siguieron progresando para tener a tiro lo que es la Puerta de Notre Dame en sí, ¿no? Siguieron cavando minas, los defensores también cavaban sus contraminas, y de hecho hacían salidas los defensores descolgándose de las murallas con cuerdas, llevando bombas incendiarias, y echaban de noche las bombas incendiarias en las galerías francesas,
sí, echaban bombas de mano y bombas incendiarias en las galerías francesas, pues retrasando mucho los trabajos de minado y causando bajas entre los trabajadores. Entonces, como los franceses se quedaban sin trabajadores especializados en esa guerra de minas, ingenieros y demás, tenían que traerlos desde Francia y perdían bastante tiempo. Pero al final sí que consiguieron seguir con sus trabajos de minado los franceses y abrir una brecha en las defensas de la puerta, ¿no? Entonces, a través de esa brecha, las guardias francesas, las guardias de corps, lanzaron 2 asaltos. Los dos asaltos fueron rechazados por los defensores. Pero aún así, a los defensores se les estaban acabando los medios, se les estaba acabando la munición y habían sufrido también bastantes bajas. Entonces al final tuvieron que capitular y se les permitió salir en condiciones bastante honorables. De hecho, la propia crónica francesa dice literalmente que salieron cubiertos de honor y gloria. Esto lo dice la crónica francesa, ¿no? Entonces Exil había caído. Eso sí, el cardenal Infante, aprovechando mientras tanto que los franceses estaban ocupados conquistando esta plaza, aprovechó para conquistar él a su vez la plaza de Liliers, pero no pudo romper este asedio. ¿Qué pasa? Que conectando con lo que dijimos en el anterior vídeo, se recibió la noticia de la derrota del ejército real francés en la batalla de la Marfée, derrota que no sirvió para que la rebelión triunfara, la rebelión contra la monarquía francesa, pero sí que supuso que ese ejército francés quedara destruido y entonces la Meilleraye, a pesar de haber conquistado Aix-la-Chapelle, no iba a recibir refuerzos. Entonces, como no iba a recibir refuerzos y no quería enfrentarse directamente al ejército del cardenal Infante, decidió replegarse, dejando una guarnición de 5.000 hombres, que eran franceses y suizos, para custodiar la ciudad recién conquistada, y se replegó momentáneamente. Vale, entonces el cardenal Infante procedió... esta conquista francesa de Aix-la-Chapelle había durado entre el 9 de mayo y el 27 de julio, ¿no? Entonces, a primeros de agosto, el cardenal Infante, aprovechando el repliegue francés, asediaba Aix-la-Chapelle para reconquistarla, ¿no? Entonces el enfoque era rendirla por inanición, no lanzar asaltos directos, sino simplemente rodear a los defensores sin pedir que ahí entrara o saliera nadie y hacerles rendirse por inanición. ¿Qué pasa? Que en cuanto empezó el asedio, en los primeros días ya el cardenal Infante cayó muy enfermo y tuvo que delegar las operaciones en Felipe Melo, el portugués, que estaría llamado a sucederle como gobernador de los Países Bajos. Entonces Melo se haría cargo de las operaciones a partir de este momento, ¿no? Entonces Melo decidió mantener el asedio a toda costa. La Meilleraye intentó distraer a los españoles de este asedio, atacando a su vez otras plazas. Conquistó Lens y La Bassée. Melo, a pesar de estos ataques de distracción franceses, no se quiso dejar distraer y siguió manteniendo el asedio de Aix-la-Chapelle porque consideraba prioritario recuperarlo. Entonces la Meilleraye intentó asaltar también la ciudad de Lille y se llegó a combatir un poco en los suburbios, pero los franceses tuvieron que retirarse. Entonces, después de 4 meses de asedio, entre agosto y diciembre, la guarnición francesa, de franceses y suizos de Aix-la-Chapelle, se terminó rindiendo y las negociaciones de rendición fueron duras porque los sitiadores, los hispánicos, también estaban muy mal de víveres, pero Melo en las negociaciones se las arregló para poner cara de póker y que los asediados no lo notaran. Entonces al final los franceses y suizos tuvieron que rendirse. Y así la plaza de Aix-la-Chapelle fue reconquistada. Y mientras esto pasaba en el sur de los Países Bajos, en el norte, las tropas holandesas, mucho más numerosas que la pequeña fuerza de La Fontaine, atacaban la plaza de Genappe, sin que los españoles pudieran romper ese asedio, ¿no? La plaza de Genappe, que estaba ahí a orillas del río Mosa, pues fue bombardeada por los holandeses desde ambas orillas del río Mosa, sufrió un brutal cañoneo sin piedad y se produjo una anécdota muy graciosa porque cuando los holandeses estaban en lo más duro del bombardeo, que se estaba produciendo una humareda terrible y era un bombardeo infernal, pues los defensores, que eran sobre todo españoles, valones e irlandeses del tercio irlandés de Preston, pues los defensores izaron la bandera blanca como amagando que querían parlamentar. Entonces los holandeses se acercaron a preguntarles qué querían y los defensores les dijeron que si les podían traer tabaco. Entonces, pues enfadados por esa burla, ¿no?
pues los holandeses arreciaron los trabajos de minado y los bombardeos. La defensa de la reducida guarnición de Genep fue todo lo valerosa que pudo ser, pero al final, al no recibir socorros, tuvieron también que rendirse y salieron con honores. Se perdió esa plaza de Genep. Los holandeses intentaron aprovechar la inercia de ese triunfo y conquistar Brujas, pero La Fontaine estuvo listo para tapar los accesos a Brujas y ya los holandeses no pudieron progresar. La campaña de 1641 en los Países Bajos, pues bueno, se había perdido una ciudad que se había recuperado, se perdieron también Lens y La Bassée, que serían reconquistadas al año siguiente, de eso hablaremos en más vídeos, y se perdió la pequeña plaza de Genep también. Pero lo más grave de estos años fue la muerte del cardenal Infante, de este gran militar y gobernante, y lo que estaba pasando en Cataluña y en Portugal, ¿no? Entonces en los siguientes vídeos hablaremos de el primer asedio de Lérida y la pérdida del Rosellón. Pero bueno, el vídeo de hoy termina aquí. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido. Os dejo los enlaces a mi novela histórica Universidad de la Guerra, que trata sobre los tercios españoles precisamente, ahí en Amazon. Y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.